Tengo una información aquí que quisiera compartir contigo. Resulta que en el día de ayer, un organismo de control federal, lo que se llama un watchdog, emitió una alerta por 5.4 billones de dólares en ayuda que pueden haber sido reclamados de manera fraudulenta a través del programa de apoyo COVID-19 para pequeñas empresas del gobierno de los Estados Unidos. Los especialistas de datos del Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia detectaron más de 69.300 números de seguro social cuestionables por fraude potencial y robo de identidad vinculados a estos programas. Los programas de apoyo financiados por los contribuyentes, o sea, por Freddy Corea, por Jorge Díaz Díaz, por Julio Schilling, por todos los que están escuchando, que espero sean muchos, pues estos programas de apoyo financiados por todos nosotros, analizados por este organismo de control, son el préstamo por daños económicos por desastre de la Administración de Pequeñas Empresas y el programa de protección de cheques de pago, este famoso PPP. Todo esto surgió, se implementó por razón del COVID-19. Estos programas que fueron creados para dar asistencia financiera a las pequeñas empresas y a los empleados que estuvieron afectados por lo que todo el mundo sabe con este cierre espantoso por la pandemia de COVID-19, desembolsaron un total de casi 1.2 trillones de dólares. El organismo de control dijo en su informe que el equipo de los préstamos por daños económicos utilizó, dicen ellos, que el Centro de Excelencia de Análisis de Pandemia para analizar más de 33 millones de solicitudes para estos programas, identificando posibles fraudes y robos de identidad. O sea, este organismo de control dijo en su informe que el equipo analizó todo esto y que han detectado todo este fraude. ¿Qué te parece a ti? Bueno, Jorge, esto es la ley de consecuencias no intencionadas. O sea, esto no es la primera vez que ocurre. O sea, cuando vemos que hay un incremento en la programación de asistencia social, al poco tiempo tú puedes apostar que surgen, o sea, industrias que estimulan el abuso, donde personas que incluso que tal vez realmente lo necesitan son deprivados de esos recursos, y sin embargo personas más hábiles en cuanto a cómo es que el sistema funciona, pues sacan provecho. Lamentablemente esto tiene enormes problemas, no solo en cuanto a ser un peso extraordinario al presupuesto, a la salud económica del país de forma directa, pero indirectamente es un estímulo para que personas no trabajen. Y eso tiene efectos colaterales, en mi apreciación, aún peor, sobre todo a largo plazo, porque busca, o sea, el fruto que es de antropológicamente ir cambiando la sociedad y estimulándolos a no trabajar, buscando formas de vivir de los que sí están aportando. Y entonces eso es, y estamos viendo muchos resultados ahora, donde de pronto no hay personas para llenar puestos laborales, la calidad del servicio Sí. en gran parte de los lugares donde uno puede ir ha descendido, porque un puesto, o sea, un negocio que antes dependía de tal vez 10 empleados para hacer una tarea, ahora de pronto cuenta con 6, si acaso 7. Entonces, quiere decir que la calidad de servicio ha bajado, la productividad también baja, porque los empleados pueden estar conscientes de que, bueno, cuidado con demasiado aprieto, porque simplemente no trabajan. Claro. Y se viven de otros programas. Y eso fue una de las críticas que se alertó acerca de esta enorme inversión de dinero, que la idea era, bueno, pues estimular la demanda,
para evitar un catástrofe económico por lo que sí fue un desastre, o sea, de parar la economía para que en vez de aislar a los que estaban enfermos, sino aislar a los que estaban sanos, algo bastante demente, que una práctica que países que no tomaron ese curso, como Suecia, pues tienen resultados mucho más favorables, y la Florida, gracias a Dios que vivimos en un estado que tomó medidas mucho más equilibradas en cuanto a eso, y por eso fue uno de los estados que mejor quedó parado. Pero esto era de esperar, Claro. que Además, Julio, con todo el dinero que se ha desembolsado, es raro que no se hubiese detectado un fraude. Claro, de esta magnitud es tremendo, pero es raro que no hubiese habido algún tipo de fraude porque el gobierno de los Estados Unidos, digamos que no fue muy precavido ni muy exhaustivo a la hora de prestar dinero, y todavía seguimos derrochando dinero. Esto comenzó en la administración de Donald Trump y ahora con Biden ni hablar, es mucho más. Esta es una administración irresponsable desde el punto de vista fiscal, así que estamos sufriendo esas consecuencias. Mira, tengo una información aquí que la acabo de ver en Newsmax, y es una información que se generó el sábado, pero por alguna razón está siendo publicada en el día de hoy. El ex secretario de Estado Mike Pompeo está exhortando, le está diciendo al ejército de los Estados Unidos que se prepare para una guerra con China. En una entrevista con Breitbart News el sábado, Pompeo, que tiene un nivel de información que no tenemos tal vez ni usted, ni yo, ni muchos, aplaudió un memorando que fue obtenido por NBC News del líder del Comando de Movilidad Aérea, el general Mike Miniham, que predijo una guerra con China. El general Mike Miniham dijo que su instinto le decía que él va a pelear en el año 2025. Y también dijo que todos los comandantes deberían comenzar a prepararse para una eventual pelea con China e informar de los esfuerzos de China, que a su vez también se está preparando, obviamente. China se está fortificando, está ganando influencia en diferentes regiones. Pompeo le dijo a Breitbart que el general Miniham está muy entendido en el tema, y dice Pompeo: francamente, el Partido Comunista Chino ha estado en guerra, al menos en una guerra económica con Estados Unidos durante 40 años, y nosotros simplemente hemos puesto la otra mejilla y hemos dejado que nos atropellen y que los chinos construyan su economía sobre las espaldas de los Estados Unidos, del trabajador de los Estados Unidos, dijo Pompeo. Entonces Pompeo dijo: sí, nuestro ejército debería estar listo. No sé si para el 2024, 25 es el momento, pero deberíamos estar haciendo el trabajo duro, alineando nuestros sistemas espaciales militares, nuestros sistemas cibernéticos, y luego trabajando, esforzarnos para continuar construyendo. Y eso fue lo que manifestó Mike Pompeo, que a su vez lo reflejó en su libro Never Give an Inch, nunca cedas ni una pulgada. ¿Qué crees tú de esto? ¿Es Mike Pompeo intentando vender un libro? ¿Está siendo alarmista o de verdad que la alarma se justifica? No, Mike Pompeo está muy claro. Recordemos que él estuvo a cargo de la agencia de inteligencia más importante, supuestamente, del mundo, o sea, y tiene muchas fuentes de información que son sólidas, pero la realidad es que no hay que poseer acceso a inteligencia extraordinaria cuando se mira a China y nos damos cuenta de la guerra asimétrica, la guerra no convencional que ha estado llevando desde siempre. Mira, Mao Zedong, cuando llega al poder en 1949,
Dijo que, dicho sea de paso, lamentablemente en parte fue el abandono del mundo libre a Chiang Kai-shek. Si bien no era un demócrata perfecto ni nada de eso, pero tenía la capacidad para haber vencido a la insurgencia comunista, y la realidad es que el mundo libre, los Estados Unidos incluidos, no le dieron la ayuda y le facilitaron el camino a Mao Zedong. Pero Mao Zedong él llamó lo que sería un maratón de 100 años. O sea, él dijo que en 100 años China iba a estar a la cabeza del mundo. Esta fue la proyección. Eso no parecía factible, porque, o sea, tuvieron numerosas hambrunas. El gran salto adelante, por ejemplo, de 1958 a 1962, se estima que entre 40 a 62 millones de personas murieron. Si fue un salto adelante, la pregunta es ¿para quién, no? Exacto, sí, ese es solamente para el poder político, pero todo esto fue inducido por instrucción política, por medidas fallidas. De pronto hay una mecanización nueva de la economía, o sea, un nivel, podemos decir, la nueva política económica de Lenin en esteroides, o sea, a partir de 1978, que es socialismo con características chinas, donde se introduce mecanismos de capitalismo de Estado, y como tú bien señalas, Jorge, nada de esto hubiera sido posible si los Estados Unidos hubiera mirado y entendido bien el enemigo que tienen delante. Sin embargo, le ofrecieron sus mercados, llevaron a cabo una enorme transferencia de riqueza de la clase trabajadora, la clase media estadounidense, a los que están bien conectados comunistas. Las primeras 37.000 empresas que se abrieron en China, todas estaban vinculadas a las Fuerzas Armadas Comunistas de China. En China, tú no puedes ser un empresario exitoso si no tienes algún vínculo con el poder político dictatorial. Entonces la economía, o sea, se convirtió en la factoría del mundo, al punto de que más del 70% de la medicina, los antibióticos, por ejemplo, los Estados Unidos vienen de China. Un sinnúmero de cosas controlan el 90% de minerales vitales para tecnología de alta capacidad. Entonces, realmente el mundo libre, particularmente los Estados Unidos, le ha entregado prácticamente su soberanía en este tipo de cosas. China, por ejemplo, por medio de lo que se llama la iniciativa del carretera y cinturón, que más bien son inversiones que hacen a países con términos predatorios, con la idea de que si después el país no puede cumplir, que esa es la idea, pues ellos se quedan con el puerto, la base, y de ahí han ido en una enorme expansión a través de todo el mundo. Y Pompeo está completamente correcto, porque los chinos están tomando cuenta de que qué es lo que está preocupado las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bajo la administración Biden. Bueno, de que los soldados respeten la ideología, la teoría crítica de la raza, que tengan cuidado con ideología de género, que sean corteses con todo el mundo. Y esto ha venido, Julio, si me permites aquí un paréntesis, desde la administración Obama, cuando publicó o expidió órdenes ejecutivas que introducían entrenamiento en cuanto a la inclusión, y todos sabemos en lenguaje liberal qué significa esto de entrenamiento de la inclusión dentro del ejército. Muchos hablaban de entrenamiento de tipo marxista en el ejército de los Estados Unidos, o más bien neomarxista, con estas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama en el año 2011. O sea que desde ahí venimos, y todavía en la actualidad el ejército está en el devaneo de si permite que viajen los cadetes de West Point que se han vacunado y los que no se han vacunado no. Todavía estamos en estas. Está completamente claro. El gran debacle empezó bajo el reloj de Barack Obama, y podemos decir el debacle del Partido Demócrata también, que está hoy totalmente controlado por la izquierda radical.
El presidente Trump trató de frenar muchas de esas iniciativas, de hecho lo hizo, pero el presidente Biden revirtió todo eso. Pero los chinos están viendo eso y ven debilidad. Y cada vez que un enemigo liberticida ve debilidad en el adversario, avanza. Eso lo hemos visto a través de la historia. Recordemos que muy cerca de China, en Corea del Norte, sí. Precisamente cuando un oficial del Departamento de Estado en una entrevista dijo que Corea del Sur no estaba en la esfera de influencia de los Estados Unidos, bueno, 4 meses después Corea del Norte invadió a Corea del Sur, sí. y hubo una guerra que murieron más de 35,000 soldados estadounidenses, de modo de que la percepción de la debilidad, sea verdadera o no, la debilidad pues lleva a enemigos a actuar, y es hora de que los Estados Unidos tome un curso. Hay muchos, por ejemplo, gobernadores que están presentando legislación para que el espionaje chino, por ejemplo, que TikTok, para decir una cosa, es una de las herramientas que usan, pues sea prohibido. Ha habido un movimiento en universidades de sacar el Instituto Confucio, que no es nada más que una organización de propaganda y de reclutamiento, es cierto. de espionaje chino. Entonces, todo esto, yo creo que Pompeo en los Estados Unidos, si quiere la paz, tiene que prepararse para la guerra. Y además, algo interesante que dijo Pompeo es que tenemos que trabajar, sobre todo con los países que son nuestros aliados en la región de las Filipinas, por ejemplo, trabajar ahí para apoyar a estas naciones y que de alguna manera se enfrenten a China, porque China está siendo expansionista en todas estas regiones, incluida la región de Australia, por ejemplo. Ahí también China está siendo expansionista. Bueno, tengo una información aquí, Julio, lo de los cadetes, que dice que los cadetes no vacunados en la Academia Militar de Estados Unidos, aquí de West Point, una de las más prestigiosas del mundo en New York, enfrentan restricciones de viaje otra vez, a pesar de que el ejército levantó su mandato de vacunación contra el COVID-19 a principios de este mes, y esto según los informes. El abogado militar Davis Jutz le dijo a Just the News, que es un medio conservador, el pasado 30 de enero, o sea, ayer, que volver a imponer las restricciones, a pesar de que el Departamento de Defensa eliminó el mandato, se siente como una coerción para empujar a los cadetes a recibir las vacunas, lo que ha sido impulsado por la administración de Joe Biden. Pero además, el presidente Joe Biden en el día de hoy fue criticado por los conservadores en Twitter después de que prensa asociada informara que Biden iba a poner fin a la emergencia de COVID-19 en el mes de mayo. Y Biden había dicho anteriormente, en septiembre, antes de las elecciones, que la pandemia había terminado. Pero resulta que para él no había terminado. Entonces dijo esto en septiembre como una medida política por las elecciones de medio término que se venían ya encima. Pasamos las elecciones, seguimos en emergencia de COVID-19 y todavía estamos en emergencia. Resulta que en el mes de mayo es que se va a retirar la emergencia oficialmente de COVID-19 el 11 de mayo. Y los políticos, por supuesto, de la oposición están diciendo, ¿pero qué es esto? Ya el COVID aquí en los Estados Unidos no es mortal como lo era tal vez en el principio. Esta emergencia se presta para que estados sigan tomando dinero del contribuyente y ya no tiene sentido. Hay mucha gente que tuvo facilidad de seguros médicos de ciertos seguros, pero que ya eso no tiene sentido precisamente porque ya pasó la emergencia de COVID-19, pero esta gente sigue teniendo esos beneficios. O sea que es un tema un tanto complicado. El punto es que ya Biden anunció oficialmente que se había acabado la emergencia de COVID-19. Mira, tengo otra información aquí, Julio. Resulta que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció el lunes que el primer SAR fronterizo del estado va a abordar la llegada de inmigrantes que llegan a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Abbott nombró al veterano agente de la patrulla fronteriza Mike Banks
para que se desempeñara, para que trabajara como asesor especial en asuntos fronterizos del gobernador en respuesta al pésimo manejo de la crisis fronteriza por parte de la administración Biden, que han dicho que sí van a mantener el título 42. Tampoco le queda otro remedio porque las cortes le ordenaron que mantuviese el título 42. De hecho, hay aquí una especie de tormenta porque los republicanos están criticando a Biden por la frontera porosa que tenemos, porque las medidas que dijo Alejandro Mayorkas no son suficientes. Esto de los 30,000 semanales que son de Cuba, de Venezuela, de Haití y me falta un país, son 4, Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. No son suficientes estos números, estas medidas, pero los demócratas también están criticando a Biden diciendo que termine de quitar el título 42. No lo puede hacer por la corte, pero están en contra de esto porque están diciendo que aplicar por refugio es un derecho. Claro, muy pocos de los que llegan a la frontera, y esto es estadística, más del 90% no aplica como refugiado porque para ser refugiado hay que cumplir con ciertas condiciones. El punto es que este señor, Mike Banks, que es un agente de la patrulla fronteriza, fue nombrado como SAR fronterizo en Texas, porque a nivel del gobierno de los Estados Unidos es Kamala Harris, pero como si no estuviese nada en la Casa Blanca, o sea, nadie ahí, porque no ha hecho absolutamente nada. Fue una vez a la frontera y no resolvió nada. Después de toda esta larga perorata, ¿qué te parece a ti este nombramiento de este caballero nombrado por Greg Abbott, que está tomando iniciativas? Ya el hombre casi no sabe qué hacer para controlar lo que está pasando en la frontera. Mira, con mucho gusto. Solo una cosita acerca de la medida de las Fuerzas Armadas y el COVID, de las vacunas, etcétera. Estamos viendo una política incoherente y contradictoria, sobre todo en un momento que cada vez más vemos, francamente, la diversidad de opinión médica acerca de la efectividad de vacunas, por un lado, y por otro lado, una de las farmacéuticas principales que sí ha engrosado sus filas económicas, pues teniendo actividad extraña, cuestionable, que yo espero que las autoridades investiguen eso. Entonces esto lo que parece es una movida con fines políticos más que otra cosa. En cuanto a el nombramiento del gobernador de Texas, Abbott, me parece formidable porque lamentablemente la política inmigratoria a nivel federal de los Estados Unidos es hoy prácticamente una anarquía. O sea, no se están cumpliendo sus propias leyes. Entonces, le corresponde a los gobernadores que poseen una Guardia Nacional y tienen la responsabilidad de defender su jurisdicción, que lo deben de hacer, porque a quien el presidente a nivel federal nombró, como tú mencionaste, la vicepresidenta Kamala Harris, está en otro mundo. Y eso yo he llegado a la conclusión de que esa es la idea, Jorge. O sea, ellos ven estamos viendo lo que había en el siglo XIX en Nueva York, en Tammany Hall, la entrada de inmigrantes y donde el Partido Demócrata en ese momento, quien quiera, controlaba los puertos de entrada, pues entregando visas, entregando tarjetas para posterior votos a su favor. Entonces yo creo que esa es la apuesta que están haciendo los demócratas a mediano y largo plazo, porque de ninguna otra manera se puede entender esto de una forma con fidelidad al interés y la seguridad nacional de los Estados Unidos. 90% de la droga entra por una frontera sur, y entonces a la misma vez no hay control sobre quién entra, pero sí todas las fuerzas de la ley dicen que 90% de la droga está entrando por ahí. Entonces hay razones de preocuparse, y cuando vemos que hay fuerzas oscuras detrás del narcotráfico, que en eso está involucrado Cuba comunista, pues entonces, ¿dónde están las medidas? Y hay que felicitar porque el país está más seguro por la acción que puede tomar el gobernador de Texas, y eso yo creo que hay que aplaudirlo, y estoy seguro que cuenta con el respaldo
moral, y si hubieran ser falta logística del gobernador de la Florida, espero que el gobernador de Arizona, o sea, estamos viendo una movida que los estados... Sí, que tienen que tomar estas medidas porque el gobierno federal no se ha hecho cargo. Tengo ya que finalizar la entrevista contigo. Nos encontramos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias, Julio, siempre por estar disponible para este espacio. Gracias. Un placer siempre, Jorge. Un fuerte abrazo. Claro que sí.